Son las 4 de la tarde con 50 minutos. Cambiamos totalmente de información. Vamos a hablar del conflicto israelí-palestina. Solo quiero leerle a nuestro invitado, que es Alejandro Maldonado. Él es teólogo y un pastor. Le quiero leer cómo abre, por ejemplo, el periódico Los Tiempos para acercarnos a esta realidad. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenas tardes, Melissa. Un saludo a todos los oyentes de tu prestigiosa emisora. ¿Pastor de qué lugar? ¿De dónde? Pastor de la iglesia Jesús es el Cristo, que queda en la ciudad del Alto, y tenemos también otra iglesia aquí en la ciudad de La Paz, en la zona de Miraflores. Qué belleza, qué belleza. Mira, te leo Los Tiempos. Tiene su título: Israel y Hamás declaran alto al fuego de 72 horas. Y abajo, como secciones ya chiquititas, temas muy puntuales. A Estados Unidos y Europa les cuesta criticar a Israel. Otra: Israel no conoce sanciones de la ONU. Otra: Israel sigue bombardeando Gaza y suma los muertos. Otra: ONU pide cese de violencia en Gaza. Otra: niños, daño colateral de la guerra en Gaza. Otra: horas de angustia en Gaza. Oiga, y veo este perfil en la mayoría de los medios de comunicación porque, bueno, del lado de Palestina las bajas son muchísimo más grandes. La artillería de Israel es muchísimo más poderosa. Entonces creo que hay un sentimiento de tristeza y de dolor asociado con identificación al tema de Palestina. Bien, no hay forma de comparar una lucha entre el cuarto ejército del mundo, que es Israel, y un estado, una población, porque ni siquiera tienen un ejército, no tienen una conformación plena como un estado reconocido a nivel mundial. Y todos los titulares que acabas de leer tienen una misma fuente, una misma raíz que da explicación a cada uno de estos. Uno de los artículos, uno de los titulares que me leías tenía que ver con que el único país que no es tocado por la ONU es Israel. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué? Todo el mundo se pregunta lo mismo. Yo sé que mucha gente debe pensar, bueno, hoy está invitando un teólogo y de seguro va a hablar un montón de pamplinas basado en interpretaciones personales a partir de las escrituras o de la Biblia, pero no. Lo que hoy en día no se entiende es que hablar de teología implica tocar historia, implica tocar justamente las noticias y implica a la vez saber de la verdad. Y como verdad entendemos la realidad, es decir, lo que vemos, lo que palpamos, lo que podemos contemplar, esa es la verdad como tal. Lo que pasa hoy en día es que, y eso te comentaba justamente por otro de manera privada, muchas de las iglesias hoy en día, sea la denominación que sea, lamentablemente no se expresan, no dicen absolutamente nada respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Es más, no dan ningún tipo de anuncio al respecto porque no les conviene ni tampoco entienden del problema. Y mucha de nuestra gente hoy en día no entiende la realidad de lo que está ocurriendo en cuanto al conflicto. Es decir, solamente vemos noticias de aquí a 2 años, 3 meses, 4 meses, de que otra vez está atacando a Gaza. La gente piensa que el conflicto ha comenzado hace poco, unos meses, con la muerte de tantos niños, pero el asunto va incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde el momento en el que matan, acribillan no solamente a palestinos, sino también a ingleses que estaban en ese entonces ocupando como colonia toda la parte de Palestina, y quienes son los que después dan paso a que justamente se arme el Estado actual sionista de Israel. Entonces, cuando desconocemos de historia, nosotros automáticamente nos manejamos por lo que se maneja en los medios, por la publicidad que se da, y la gente queda embobada al respecto. Es decir, Israel es el mismo nombre que aparece en las escrituras, entonces debe ser seguro el pueblo de Dios y por ende hay que apoyarlos. Esa es la dinámica, es la manera de pensar de justamente las iglesias evangélicas, no solamente en Estados Unidos, Europa y América. Y lamentablemente son justamente estas iglesias las que dentro de cada estado, por el lobby que cuentan, que propician justamente el rearmamiento, si vale el término, de Israel cuando ellos hacen uso de todo el potencial bélico que tiene. Hace poco, no más de unas semanas, hemos visto que Israel acaba de recibir un gran cargamento de Estados Unidos de misiles que ellos utilizaron. Es decir, les renuevan la cantidad de misiles que ellos han utilizado para matar un montón de civiles, pero la pregunta es, ¿Estados Unidos está financiando, está apoyando a Israel? Una cosa es lo que dice el presidente de Estados Unidos, otra cosa es lo que hacen por detrás como Estado. Y todo esto tiene que ver con un contexto histórico que vamos a ir tocando de manera muy sucinta, obviamente por la cuestión del tiempo y el medio, para que la gente se percate de lo que está ocurriendo realmente. Para la Primera Guerra Mundial,
justamente una familia, una dinastía bastante poderosa que se conoce en varios ámbitos, que es la familia Rothschild. Es la familia que justamente manejan los principales entidades financieras, el Banco Central. Ellos son los que manejan también e imprimen los dólares en Estados Unidos en cuanto a el manejo monetario dentro de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, a pesar de que tengan un nombre enmarcado en cuanto al gobierno de Estados Unidos, los que imprimen los dólares no es otra cosa que una entidad privada, no es el mismo Estado, no es el mismo gobierno de Estados Unidos. ¿Y quiénes son los propietarios de justamente estas entidades financieras? Son casualmente la familia Rothschild. La familia Rothschild es una familia de orden judío que financiaba, antes de la Primera Guerra Mundial, financió la Primera Guerra Mundial, apoyando tanto a Alemania como a Inglaterra. Ellos lo que estaban haciendo era tratar de jugar y ver qué país podía apoyar la fundación de un hogar sionista, un hogar judío. Así lo denominan ellos. En todos los tratados, en todas las declaraciones del ámbito sionista, ellos denominan a la fundación del Estado de Israel como el hogar judío por excelencia, que se tenía que refundar para que los judíos puedan vivir en paz. Lamentablemente, ellos en el juego monetario deciden apoyar tanto a Inglaterra, y es por eso que la guerra se define a favor justamente de Inglaterra, Francia y Rusia, y pierde Alemania. Cuando en diferentes tratados de paz se definen las sanciones para Alemania, las sanciones eran bastante fuertes, demasiado fuertes y pesadas para un país perdedor como Alemania. Lamentablemente, en Alemania en ese entonces los judíos tenían todos los derechos de cualquier alemán. Pero al verse que fueron ellos engañados en este tipo de tratativas con Inglaterra, es que justamente se inicia una especie de animadversión hacia los judíos, que termina resolviéndose en la Segunda Guerra Mundial para eliminar a los judíos, porque se los consideraba la peor lacra en el Estado y para el beneficio de Alemania. Lo que estoy diciendo no es un invento mío, no es que yo estoy inventándome alguna cosa o sufro de algún tipo de antisemitismo, que eso también vamos a tratar dentro de poco, y estoy tratando de lanzar piedras al aire en dirección hacia los sionistas o hacia los judíos. En absoluto. Todo esto ustedes lo pueden comprobar a partir de textos de historia, pueden buscar un montón de información que está, gracias a Dios, disponible dentro del internet. Pueden ir a una biblioteca y revisar todos estos datos. Estos datos son verídicos, no es algo que yo me esté inventando. Después de que se logran ellos conseguir el apoyo justamente de Inglaterra, se firma o se da la declaración de Balfour el 2 de noviembre de 1917. La declaración de Balfour no es otra cosa que una carta donde el imperio británico declara que están totalmente de acuerdo con la fundación del Estado de Israel. Como ellos estaban como colonia en la parte de Palestina, son ellos los que dan acceso a que haya migración de judíos a la parte de Palestina, pero en gran cantidad. Ahí es donde comienza justamente todo este conflicto en cuanto a Palestina. La pregunta es, ¿Palestina como territorio no tenía judíos habitando en esa zona? La respuesta es claro que sí. El 90% de la población era gente palestina. El 20%, el 10% eran judíos y vivían en paz. No sé de dónde han sacado muchas iglesias, la sociedad en general, pensando de que en Palestina hubo siempre conflictos religiosos y por lo cual empezaron todos estos conflictos. En absoluto. Los conflictos comienzan cuando la gran cantidad de judíos que migran hacia Palestina bajo el pretexto de que el único lugar donde se van a sentir tranquilos y en paz y seguros es teniendo un propio Estado. Cuando ellos llegan a ocupar territorios que ya tenían propietarios, que eran palestinos, es cuando se inicia todo el conflicto de que hasta el día de hoy seguimos arrastrando y seguimos viendo una cantidad de muertes. Hoy en día, justamente por toda la publicidad que se lanza por diferentes medios de comunicación, la gente cree que ser palestino es sinónimo de musulmán y es sinónimo de terrorista. Y ese es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en Palestina, cuando vivían ese 10% de judíos, nunca hubo conflictos bélicos, nunca hubo algún tipo de atentado, nunca hubo algún tipo de crimen o algún tipo de actitud agresiva entre musulmanes y judíos, en absoluto. En absoluto. Es más, la historia respalda que era un tiempo de paz y de tranquilidad que ellos tenían.
Lamentablemente, justamente por todo el lobby que tienen los sionistas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, logran influenciar lo que en un principio se llamaba la Liga de las Naciones, que ahora se denomina como la ONU, o es producto justamente de lo que antes era la Liga de Naciones, y logran propiciar que se pueda declarar, y esto ocurre en 1947, que se pueda reconocer como Estado al Estado de Israel, al Estado sionista de Israel. Este tipo de reconocimiento lo que logra es que justamente los israelitas, ya teniendo este tipo de apoyo, traten de desalojar, luchen por desalojar a los palestinos de sus territorios para ocuparlos ellos. La pregunta es, ¿por qué la ONU ha permitido este tipo de cosas y por qué hasta el día de hoy no intervienen en este tipo de conflictos? Porque casualmente la Liga de las Naciones fue fundada por la familia Rothschild, que después termina siendo la ONU. Es decir, de alguna manera u otra, el financiamiento de este tipo de organizaciones viene de mano justamente de los dueños de estas grandes entidades financieras. Esa sería la explicación, o una de las explicaciones por la cual Israel le vale un tuétano a la ONU. Exacto. Le pide cese el fuego y el otro, mira... No, nunca le importó, nunca le importó. Y otra cosa es que, de manera muy, muy interesante, a Irán, yo no tengo ningún tipo de lineamiento político por ese caso, para que aquellos que nos estén escuchando no estén pensando que tal vez este esté enviado por algún tipo de partido político o por algún gobierno, en absoluto. Pero es cómico que a Irán, o a cualquier otro país que intente hacer algún tipo de proyecto nuclear con propósitos de paz, le anden observando, le anden mandando un montón de cascos azules, anden controlando de todo, por todo lado. Pero en caso de Israel, la cantidad de ojivas nucleares con las que cuenta es inmensa. La pregunta es, ¿cómo es que ellos permiten que un Estado no tan antiguo como el Estado de Israel tenga semejante cantidad de armamento nuclear y nadie les diga ni nadie les regule nada? La pregunta es, justamente, ¿por qué la ONU no interviene? Porque casualmente, a partir de la historia, nos damos cuenta que hay un grupo que está financiando y que está controlando este tipo de organizaciones y que permiten que las cosas sean mucho más libertinas para el Estado de Israel. Esa es la explicación a partir de la historia. Algo que la gente no conoce, que lamentablemente es importante recordarlo, es que a partir de 1947, cuando Inglaterra trata de frenar la migración de judíos a Palestina por la cantidad de conflictos que se estaban generando, es que justamente se hace el atentado al Hotel Rey David, donde mueren un montón de ingleses y palestinos. La pregunta es, ¿quién hizo el atentado? Revisen la historia, revisen los medios de comunicación, revisen la prensa. Casualmente eran extremistas sionistas del lado de Israel. La pregunta es, ¿y ahora qué podemos hacer nosotros? La única opción que tenemos es revisar la historia, informarnos de la historia, empaparnos de la historia para realmente abrir los ojos y reconocer quién realmente es el enemigo, quién realmente es el culpable de este tipo de atentados, de genocidio, y tomar recién una postura clara. Lamentablemente la gente está asumiendo una postura hacia Israel, sobre todo en el ámbito evangélico, a partir del simple hecho de que se autodenominan Israel y de seguro son el pueblo de Dios. Y esto es un absurdo. En 1947 la ONU hace una votación. El lobby sionista motiva a muchos a que apoyen su establecimiento como Estado. Las Naciones Unidas dividen Palestina y se hacen cargo de manejar Jerusalén. Es ahí cuando, al no estar de acuerdo los palestinos con la decisión de la ONU propiciada por los sionistas, se oponen y los terroristas sionistas atacan a la fuerza y expulsan a los palestinos cometiendo terribles actos criminales. Y uno de estos, los primeros actos genocidios, los primeros genocidios que se cometen justamente en Palestina, es el caso de Deir Yassin. Esto ocurre más o menos que terminan matando a una población, a la población de Deir Yassin, alrededor de 240 personas, civiles palestinos, y voy a leer lo que hicieron en ese entonces. Tiraban granadas a hogares, mataban a punta de metralleta de manera indiscriminada, destripaban embarazadas, mataban niños y todo tipo de civil. Esto se conoce como la masacre de Deir Yassin. Pueden entrar una vez más a cualquier medio de información, a cualquier tipo de medio histórico y pueden comprobar lo que les estoy diciendo. Esto ocurre el 9 de abril de 1948. Y la cantidad, a partir de ese momento, la cantidad de atrocidades que se han venido haciendo justamente en el territorio palestino es inmensa. Es inmensa. Como te comentaba, Melissa,
en esta semana he estado revisando los medios y veía que algunos teólogos eran consultados por algunos medios de comunicación, medios televisivos, y la respuesta que daban al tema era, bueno, simple y llanamente es Ismael, son los descendientes de Ismael, que son los palestinos, que están peleando con los descendientes de Isaac. Porque la Biblia dice que, bueno, Ismael se burlaba del niño y después Sara lo bota de la tutela de Abraham, y de ahí comienza justamente todos los problemas que están ocurriendo en Palestina. Este tipo de conceptos absurdos e ignaros a partir de las Escrituras es lo que justamente está haciendo que mucha de la comunidad cristiana piense que apoyar a Israel es lo mejor que pueden hacer. Alejandro, esto se está manejando a nivel iglesias en este momento, o por... Claro, si tú revisas, por ejemplo, los medios, por ejemplo, el Facebook, Twitter y otros medios más, otros medios de Internet, la cantidad de publicaciones que se están haciendo, tanto en fotografías, en cuanto a artículos y demás de las iglesias, está motivando a que todos oren, apoyen y financien al Estado de Israel. Sin ir lejos, hace unos años hay un programa de televisión cristiano que se llama el Club 700, que en ese entonces estaba aún vivo el hermano Pablo. Él era uno de los que promovía que se llenen cheques en las iglesias a favor del retorno de más judíos al área de Palestina. La pregunta es, ¿cómo es que esto puede estar ocurriendo dentro del ámbito cristiano, financiando a un país que es el cuarto ejército más poderoso del mundo? Es totalmente absurdo, no tiene ningún sentido. Mentira que la iglesia es imparcial, entonces. No, sobre todo la iglesia evangélica no. La iglesia evangélica no. La Iglesia Católica ya ha dado su postura de alguna manera, de manera muy ambigua, muy aguada, pero sobre todo la Iglesia Evangélica ni siquiera se animan a pronunciarse al respecto. Como te habrás dado cuenta a lo largo de estos meses, ante tanta cantidad de muerte de niños, tanta crueldad para con los niños y con los civiles en general, no hubo ni un solo pronunciamiento de alguna organización que represente a las iglesias evangélicas, ni en Bolivia ni en ningún otro país. Me sorprende el Papa que Dios, que saca pecho por todos, que nos está dando lecciones en todos los sentidos. Yo dije, se prepara el Papa, le va a dar, vamos. Nada, estoy esperando y nada. ¿Por qué? Lo que ocurre es que Francisco, el Papa de los católicos, justamente lo que está haciendo son movidas políticas. Es decir, lo que trata de hacer es quedar bien con muchos gobiernos, porque lo que trata de hacer es restaurar la imagen de la Iglesia Católica ante tal nivel de casos de pedofilia y una cantidad de casos de corrupción que han ocurrido dentro del Banco del Vaticano y otros aspectos más. Entonces no le conviene en absoluto tener una posición bastante tajante, porque de seguro que muchos medios, gobiernos, etcétera, les van a salir con el asunto de ¿y qué con el asunto de la pedofilia? Bueno, ¿y qué con el asunto de este otro? Exacto. Bueno, igual es un buen papa. Yo soy su hincha, pero por supuesto también hay que estar abiertos a todo tipo de crítica, ¿no? Todos no pensamos igual. Mira, Eduardo Galeano escribió esto hace mucho tiempo atrás. Dice, ¿de dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza? Y fuera de la visión personal que podríamos tener los medios en ese afán de intentar ser imparcial, este planteamiento de Galeano me parece justo y necesario para entenderlo. Dice, el gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente el País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a IRA. ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad? Y nos hace pensar, ¿verdad? Y me traslado a Perú, a Sendero. Imagínate que el Perú, el gobierno de entonces, Fujimori, hubiese tenido una carta libre a matar donde en teoría estaba un senderista, digamos. Y lo hizo en una oportunidad porque se equivocó. Fujimori está preso por eso. Está preso. Encima de él pesan, mira, no voy a exagerar, no lo tengo bien al dato, pero debe pesar unos 20 muertes, 50 muertes, algo así. ¿No? Fuera de las muertes netamente por la lucha contra el terrorismo. Se equivocó al intervenir una apoyada y se equivocó en intervención a universitarios. Está preso. 50 muertes. ¿De qué goza Israel? Me parece un planteamiento galeano justo y necesario.
Es una observación que yo mismo me lo vine haciendo durante mucho tiempo de mi vida cristiana, porque yo también estaba en la postura de que Israel tenía todo el derecho de defenderse en el área de Palestina, hasta que empecé a revisar toda la parte histórica y me percato que justamente todo esto no tiene que ver con motivos netamente religiosos. Son pretextos los que se están usando de orden religioso para justamente engañar a la parte cristiana y también sustentarse dentro del lobby de diferentes gobiernos, tanto en Inglaterra, en Estados Unidos, son pretextos de que realmente esto implica un cumplimiento de algún tipo de profecía. Te doy un dato bien interesante. Hay un pastor que se llama David Diamond, que es judío, pero nació aquí en Bolivia y predica en el Ecuador. Sus prédicas están financiadas de manera clara por el Estado sionista de Israel. El fondo, toda la escenografía que usa una bandera de Israel. Habla todo el tiempo de cuestiones pseudo bíblicas, interpretaciones que él da, y le da un toque para motivar a la gente de que oren y apoyen financieramente o de cualquier otra forma al Estado sionista de Israel. Este tipo de jugarretas es la que justamente están haciendo que la gente quede enceguecida y piense que Israel realmente tiene todo el derecho para atacar un montón de civiles. Alejandro, ¿sabías que es hace una radio cristiana, no? Yo sé, pero... No, pero por eso te digo, la amplitud de la radio. O sea, me parece justo necesario destacar eso. Sí, y justamente el detalle, la característica que tú has debido notar también con las cosas que yo he ido diciendo a lo largo de diferentes intervenciones, tanto en medios sociales, en redes sociales y demás, es que justamente entendamos la verdad y dejemos de estar poniendo excusas y pretextos y convirtiéndonos en cómplices de una cantidad de genocidios que se están generando en el área de Palestina. La frase que leías de Galeano es sincera y es clara. La pregunta está sobre la mesa. ¿De qué beneficios goza Israel para hacer semejante cantidad de atrocidades en Palestina? La respuesta es la que te di hace un instante. Justamente la Liga de Naciones, que termina siendo la ONU, está financiada por la familia Rothschild. Así de claro. Y el Estado de Israel también tiene financiamiento del Estado Rothschild. La pregunta es, ¿cómo es entonces que puede haber una especie de organización internacional que mire y solamente saque algún tipo de declaración que supuestamente era de no estamos de acuerdo con semejante tipo de atentados o ataques, y no sean capaces de mandar cascos azules, pero sí atestan otros países de cascos azules sin mayor motivo? Entonces la pregunta es, ¿qué beneficio tienen? El beneficio de que justamente la entidad financiera que está apoyando y que ha apoyado y ha financiado muchas de las guerras, entre ellas la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial también con Hitler, liderada con Hitler, porque la pregunta es cómo es que después de la Primera Guerra Mundial Hitler tenía semejante cantidad de recursos para hacer o generar semejante cantidad de armamento. Eso ha tenido que venir de algún tipo de financiamiento. Ningún Estado consigue dinero o saca dinero del ámbito civil para meterlo en el ámbito militar. Tienen que conseguir préstamos de algún lado, y casualmente los que hacían los préstamos en ese entonces y los que han generado también el Banco Mundial y otras entidades que regulan supuestamente la economía y el bienestar de cada país y el bienestar de la economía de cada país, son justamente esta dinastía, la dinastía Rothschild. No sé si recuerdas que hace poco cayó un avión donde murieron como 4 científicos chinos que habían patentado un invento de generación de, si mal no recuerdo, creo que es generación de órganos a partir de células o algo relacionado con nanotecnología. La patente eran los 3 chinos más Rothschild. Murieron los 3 chinos. La declaración o el tratado o la patente dice que a la muerte de cualquiera de los que están firmando la patente, el que queda vivo se queda como propietario de la misma. El único propietario de este tipo de inventos que ahora se han generado en China es Rothschild. Y así la lista de cosas. Y obviamente los medios de comunicación grandes, los medios de comunicación que la mayor parte de la gente cree que están diciendo la verdad, también son propiedad de este tipo de familias. Es por eso que nosotros no encontramos datos o algún tipo de información relacionado a ellos que nos den una pista o algún dato de que realmente ellos están por detrás financiando o manejando este tipo de cosas.
Y es esto lo que está ocurriendo. Quería leerte un versículo que para mí es fundamental. Ya, adelante. Porque muchos cristianos leen esto en Génesis capítulo 21, versículo 9, y creen que este es el fundamento del por qué hay el conflicto en Palestina. Y voy a desmontar todo este tipo de ideas. Génesis capítulo 21, versículo 9 dice así. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, el niño creció, está hablando obviamente de de Isaac, y fue destetado. Y ofreció a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Pero Sara vio que el hijo de Agar, es decir, la otra mujer de Abraham, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Muchos de los teólogos que he visto que en los medios de comunicación supuestamente tratan de dar una explicación a este conflicto, recurren a este versículo y dicen, de aquí comienza el problema. Es Ismael el que se burla de Isaac y de ahí comienza todo el tipo de problemas que hay hoy en Palestina. Lamentablemente no sé cómo se pueden poner el título de teólogos si ni siquiera han revisado el texto original. Esto es una interpretación. El texto original literalmente acaba cuando dice, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba, y punto final. En ningún momento dice de su hijo Isaac, es decir, no hubo ni en las escrituras no se describe ningún tipo de conflicto entre ismaelitas y los descendientes de Isaac. No es base para decir que este es el fundamento bíblico de algún tipo de conflicto en Palestina, en absoluto. El problema, el meollo de todo este asunto tiene que ver con intereses netamente económicos, políticos y también de orden místico, porque recordemos que la familia Rothschild y toda la gente que está metida en el sionismo, que es una ideología de orden casi nazi, porque nazismo, recuerden que significa, en realidad viene del acople del término nacional socialista, y justamente es de esa línea el sionismo. El sionismo es nacional socialista. El nazismo mataba a la gente por cuestiones de raza. El sionismo lo que hace es una eliminación sistemática de cualquiera que no sea sionista. Cualquiera que no es judío es eliminado. No importa si estás en Argentina, no importa si estás en Bolivia, no importa si eres palestino, no importa. Es más, si revisamos muchos de los datos históricos, había un plan sionista de iniciar un estado judío en Argentina. Y hasta ahora hay un cierto deseo de ocupar la Patagonia argentina para iniciar un estado de orden sionista. Casualmente, como lograron conseguir volver, digo entre comillas, a Palestina para iniciar el Estado israelita, es que justamente dejan de lado este tipo de planes. Lo que estoy diciendo una vez más... Pero si no se ha expandido el nazismo, no se va a expandir el sionismo. Ha habido intentos en Chile hace un par de años. Claro, pero recuerda que todos los errores que cometieron los nazistas, toda la política nazi, ajá, lo corrigieron los sionistas, y hoy en día son expertos en el manejo de un montón de información y están corrigiendo todos los detalles que Hitler no pudo corregir, y por lo cual terminó la Segunda Guerra Mundial en contra de ellos. Veremos otras opiniones. Victoria nos ha llamado. Victoria, ¿tu apellido? Nava. Victoria, ¿tú quieres participar? Sí, bueno, lamentablemente tengo que decir que el Señor está omitiendo muchas cosas, porque para mí Él no es cristiano, es una persona. Cristiano no. Porque los cristianos, porque yo soy cristiana, no he leído mucho, es cierto, mi conocimiento debe ser de 4 o 5 libros no más. Sabemos quién es el pueblo ismaelita y sabemos quién es el pueblo elegido, para empezar. Segundo, el Señor lo ha puesto a los palestinos y un poquito más a todos los de la Franja de Gaza como lindos, santos y buenos. Se ha olvidado que Mahmoud Abbas, el actual líder palestino, manda a matar niños y mujeres y ancianos y hombres como si nosotros ordenáramos el pan de cada día. Se ha olvidado los túneles que hay desde la Franja de Gaza hacia el pueblo de Israel, que solamente pasan para asesinar o secuestrar y posteriormente matar. También se ha olvidado que los de la Franja de Gaza, que hay tanto asesinado, ahora tanto muerto, porque no es asesinato, es otra cosa. Por favor, si usted va y se cae y se muere, no es asesinato, ¿verdad? Y si usted busca que alguien lo golpee, usted es culpable. No es la víctima, es el culpable.
Eso se ha buscado en este momento. Los de la Franja de Gaza, si leemos un poquito de historia, yo ya le digo, he leído poco, si leemos un poquito de historia, siempre han sido los que han provocado a Israel. Imagínese usted, Melissa, mujer, joven, agarra y va a golpear a un joven de 1,80 de estatura, muy fuerte, de 20 años. Y lo golpea por sí, porque se le ocurrió golpearlo. Y si el joven agarra y le da un puñete y lo bota, no sé, la lanza 3 o 4 metros más allá, ¿quién es la culpable? ¿El joven? No, ¿verdad? Entonces, hablaremos bien. El líder palestino Mahmoud Abbas, ¿quién es? ¿Qué cosas ha hecho? Hemos visto, recién, hace unas 2 semanas, hubo una entrevista en el programa Dossier, pro-palestino, 100%, en Telesur. Walter Martínez le entrevistó al señor Mahmoud Abbas. Cuando le preguntó de la matanza de Múnich, cuando mataron deportistas israelitas, cuando le preguntó de eso, de dónde él estaba en esa matanza, Mahmoud Abbas, muy inteligente, porque el señor es inteligente, hay que reconocerlo, se salió por la tangente y no respondió. Y Walter Martínez dijo, sí, es que a ustedes los acusan de todo, y no era verdad. Eso ha sido porque hay gente que mata personas, y una cosa así, un poco más lo pone en un altar al señor Abbas. Mahmoud Abbas, lo que quiere ahora, y lo que no está diciendo el señor que está ahí, es conseguir 2 cosas. Primero, la lástima internacional, que lo consiguió, porque a él no le importa si mueren 100,000, 200,000 palestinos ahí de la Franja de Gaza, no le importa. Él, como lindo terrorista y buen terrorista que es, él lo único que quiere es, primero, conseguir la lástima internacional. No importa cuántos cadáveres haya. Segundo, decir, ¿han visto? Nos están atacando. Por eso necesitamos un país soberano, libre e independiente. Eso está buscando. Eso está buscando. Perfecto. Y también tenemos que analizar quiénes son los de Hamás, porque no son santos tampoco. Gracias, Melissa, por Victoria, este tiempo. Si quieres quédate en línea. Alejandro, vamos contigo. Lo último de Victoria, no deben ser santos del otro lado. Realmente eso te lo planteo a vos. Es un argumento lamentablemente muy triste, porque recordemos que la mayor parte de la población palestina son civiles. Así que el ejemplo de que si tú vas a golpear a un hombre más fuerte y sales lastimado es un pésimo argumento para justificar la cantidad de cientos, miles de niños que están muertos. Yo no creo que haya habido un niño de 2 meses apuntando con un armamento a algún tipo de soldado israelí. En absoluto. La cantidad de muertes por israelí herido o muerto es de 1000 por 1. No tiene ningún sentido este tipo de argumentación. Y otra cosa, decir que alguien no es cristiano porque sí, eso llanamente se llama argumento ad hominem. Es decir, primero te lanzo barro a la cara y después recién argumento sobre eso después de haberte hecho quedar mal. Y eso es falso. Para ser cristiano, en primer lugar, tendríamos que tener un tipo de sustento, tanto histórico como bíblico también, para decir que lo que está diciendo es verdad. Espérame, te voy a leer un comentario de Fernando Mesmer. Y agradecemos, ¿no?, la llamada de Victoria. Fernando Mesmer dice lo siguiente: ha rescatado de manera textual lo que ha dicho Julio María Sanguinetti. Los medios internacionales destacan las represalias israelíes y se soslayan las agresiones que las provocaron. Se insiste en la idea de la desproporción de las réplicas por el simple hecho de que hay víctimas del lado palestino que del lado israelí. La sangrienta contabilidad el día miércoles establecía 1.300 muertos palestinos contra 59 israelíes. El pecado de estos últimos ha sido no dejarse matar y poseer un sistema de defensa antimisil, digamos, que le ha permitido preservar los puntos neurálgicos del país, como el aeropuerto de Tel Aviv, al que se ha tratado de atacar. Tu respuesta. Bien, tratar de enmarcar, tratar de tipificar a un pueblo como Hamás
es un absurdo. Recordemos que Hamas es un movimiento político de orden, se reconoce obviamente que es de orden terrorista, pero ellos, el pueblo palestino no es Hamas. Hamas es un grupúsculo que está ahí intentando hacer pero que le hace mal lucha a su pueblo, entonces. En realidad es un grupúsculo que trata de hacerse de poder en esa región, y so pretexto Israel de que están atacando a Hamas, matan a los palestinos y los están desalojando, literalmente los están eliminando. Al no poder desalojarlos del lugar, los están eliminando de manera sistemática. Ahora, otro detalle también. Recordemos que Hamas tiene muy buena relación con los Estados Unidos, y revisen algo de historia y revisen los medios de comunicación. Los que armaron a Hamas son justamente Estados Unidos. No sé de dónde sacan ese tipo de argumentación para querer justificar la muerte de tantos niños. Todo cristiano ha leído, alguna vez en su vida por lo menos, y no tendría por qué decir que realmente el Estado de Israel somos el verdadero pueblo de Dios y los palestinos no. Fíjese bien lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 16, dice así: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Se salva solamente el que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, lo que dice Pablo en ese versículo es que tanto judíos como gentiles, es decir, todo aquel que no es judío, necesita convertirse a Jesús para salvarse. Ese es el concepto. ¿De dónde sacan que los israelitas, solamente por el hecho de ser descendientes de Abraham, cosanguíneos, ya son pueblo de Dios? Eso es una forma de justificar la cantidad de genocidios que hay. Gran pregunta. Se lo dejamos a la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias a Victoria. Gracias, Alejandro Maldonado, por venir. No, a ti, querida Melissa. Un saludo grande a todos los que nos han estado escuchando, y una bendición a todos aquellos que han comprendido todo esto que hemos podido compartir en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Alejandro, por venir precisamente. Vamos a estar invitándote. Creo que nos falta muchísimo que saber de estas cuestiones, ¿no? Son un poco complejas de entender desde este hemisferio. Exacto.